Gentiles amigos y amigas de este programa, nuestro saludo cordial como siempre, este miércoles 19 de marzo 2025, miércoles 19 de marzo, una fecha histórica. La historia dominicana registra esta fecha como la fecha en que se escenificó la batalla de Azua, como se conoce, la batalla del 19 de marzo, que fue el primer enfrentamiento en lleno de las tropas dominicanas para contener la invasión haitiana que pretendía desconocer la proclamación de la República Dominicana. Hoy se celebra un nuevo aniversario. Ojalá que en las escuelas del país se haya hablado de este tema, pero no solamente hablado del tema, sino destacar los aspectos que hay que destacar de esta batalla, que es donde los dominicanos por primera vez defienden con las armas la independencia nacional, frente a un ejército mayoritario, mejor organizado y preparado militarmente que el improvisado ejército que se formó tras la proclamación de la República, reuniendo personas, buscando todo lo que aparezca para combatir, y era una situación un tanto desigual. Sin embargo, el coraje del dominicano, la decisión de ser libre, le aportó a esas tropas ese espíritu combativo que logró desarticular el ejército, o la parte del ejército que había penetrado por la parte sur, por Azua. Recordemos que el ejército del presidente Gerard, que el propio presidente encabezó parte del ejército, declaró la guerra a la República Dominicana para eliminar, no a la República Dominicana, ellos hablaban de que los rebeldes de la parte este se habían separado del dominio haitiano y que lo iban a someter. Y el propio presidente haitiano Gerard vino con dos columnas más, una que penetró por el norte al mando de Pierrot, el general Pierrot, y dos por el sur, una encabezada por el propio presidente haitiano y otra por el general Suffren, que eran del staff militar del presidente Gerard. Y la idea era penetrar por el norte y llegar a Santo Domingo, penetrar por el sur y llegar a Santo Domingo para acercar la capital. Esa era la estrategia militar. Pero se frenan por el sur. Ahí la providencia, digamos que nos ayudó también, porque la idea era que las dos columnas, la encabezada por Gerard y la de Suffren, llegaran, una por Neiva y otra por Azua, y se juntaran en un punto antes de llegar a Azua, para entre todos entonces enfrentar a los dominicanos. Pero la de Suffren llegó más tarde. Quiere decir que los dominicanos pelearon primero con una primera columna. Cuando el otro vino a llegar, ya estaba en desbandada el ejército, aunque se reagruparon, y como ya Santana tenía la información de que venía esa otra columna, por la fuerza que ellos tenían y la cantidad, ahí viene el tema del retiro a Baní o a Sabanagüey. Sabanagüey, luego Baní, como estrategia para esperarlo entonces en un lugar, de acuerdo a lo que se informó, aunque eso es bastante, ahí, esa es una parte muy polémica en la historia dominicana, que no debió hacerse la retirada, que debieron enfrentar, que otros tenían una opinión, otros que era correcta la retirada estratégica, en fin. Pero después que las tropas dominicanas están en Sabanagüey, entra Pierrot por el norte. Mientras tanto, las columnas que se habían organizado en Haití, en Azua, se habían reconcentrado e iban entonces a atacar de nuevo, mientras Pierrot supuestamente, si derrotaba a los dominicanos en Santiago, entraba a Santo Domingo e iba a atrapar el ejército de Santana por la retaguardia y por el frente. Pero Duvergé en el sur, que mantuvo a raya y con diferentes escaramuzas y guerra de guerrilla
esa espada de la frontera, el guardián de la frontera, como le llamó Balaguer, Duvergé, los mantuvo a raya. Mientras que entonces ahí se produce la histórica también batalla del 30 de marzo, que la vamos a conmemorar en breve, donde se derrotan las tropas haitianas. Y el plan, la estrategia militar haitiana se deshace. Y eso pues fortalece el espíritu nacional y para la defensa de la República que se había proclamado. Y a partir de ahí, pues, aunque no cesaron las guerras, porque hubo varios años en que se intentó con diferentes presidentes haitianos intentar someter a los dominicanos una y otra vez presentaron batalla, se esforzaron precisamente por agruparse, aunque había también luchas internas ya, afloraron desde el principio, pero una y otra vez se hizo el esfuerzo, aunque esto también, la insistencia de los haitianos en desplazar y someter a los dominicanos y eliminar la proclamación de la República, provocó también que los líderes dominicanos, los jefes de Estado dominicanos, sobre todo Santana, que era el líder militar y era presidente de la República, siempre buscaran protección de otras naciones, protección militar. De ahí es que viene, lamentablemente eso degeneró en la anexión a España, porque se decía que si no teníamos el auxilio en recursos, en armas, en fin, y la protección misma militar de la nación con la que hubiésemos hecho un pacto o un acuerdo en ese sentido, finalmente los haitianos pudieran haber ejecutado su plan, porque siempre eran mayores fuerzas, con mayores soldados, con mayores recursos, y la propia guerra, el estado de guerra de años y las malas administraciones y los problemas políticos internos realmente provocaron que las finanzas públicas fueran una ruina y no se tenían los recursos para enfrentar por más tiempo a las tropas haitianas. De manera que eso es parte de la historia nacional importante y hoy se conmemora el inicio de las batallas, de la gran batalla del 19 de marzo, que recordemos entonces a los héroes que hicieron posible ese triunfo de las armas dominicanas para consolidar la independencia nacional. Pasemos con nuestro señor director.